Buenos días, mi nombre es Cristian 663200. Esta es una presentación para el curso de red de acceso básico y el tema que me tocó es el de medios de transmisión guiados. Hoy es domingo 12 de marzo del 2017. Para empezar, encontramos que dentro de los medios de transmisión de señales de telecomunicaciones podemos encontrar medios guiados y no guiados, donde la diferencia radica en el tipo de material que se usa para enviar dichas señales. En el primer caso pues son medios físicos, por ejemplo se usan hilos de cobre o cables. Por otra parte, los medios no guiados no tienen medio físico, pero cabe señalar que para ambos medios de transmisión de comunicación se realiza por medio de ondas electromagnéticas. Aquí encontramos los medios guiados. Podemos darnos cuenta que se clasifican en medios de cobre y medios ópticos. Para los medios de cobre encontramos dos clasificaciones, que es el par trenzado y el coaxial. Donde el par trenzado podemos encontrar el cable UTP, STP, FTP, y el coaxial maneja dos tipos, que son señal digital y señal analógica. Luego miramos la parte de los medios guiados ópticos, donde están los monomodos, los multimodos, el índice gradual y el índice escalonado. A diferencia de los medios de los medios de cobre, pues los medios ópticos guían la información por medio de cables con cristales muy finos, o en este caso en plástico también muy fino. Aquí podemos inferir que el cobre es un medio que transporta señales eléctricas, mientras que la fibra óptica es un conductor plástico de cristal que envía señales en forma de luz. Aquí empezamos a mirar lo que es el cobre. Encontramos primero el cobre sin trenzar paralelos, un cable como el que vemos en esta parte, ¿sí? Es un cable donde vienen dos hilos de cobre aislados por medio de un cable, como lo pueden ver acá. Tiene un conector macho, que es el RJ11, y un conector hembra, que es este, que también recibe el RJ11. Son dos hilos de cobre recubiertos en plástico, como ya lo había dicho. Por lo general el plástico es PVC, ¿sí? O otra aleación diferente que evita que puedan en un momento de un incendio puedan hacer combustión y originar fuego, ¿sí? Dice que solamente se utiliza para cable telefónico, para transmitir voz análoga, y catalogado como un medio semiduple, porque la información va en el mismo sentido del cable, pero no se realiza al mismo tiempo. Adicionalmente lo podemos ver solo para cubrir cortas distancias entre el tráfico de datos. Es conocido como cable categoría 1. Ya vemos el cable par trenzado. Es el medio más utilizado para el tráfico de datos analógicos y digitales en diferentes tipos de tráfico, sea de voz, datos y video. Se le dio este nombre por tener dos alambres de cobre de 1 milímetro trenzados en forma de hélice y aislados, lo que elimina la interferencia entre pares y es poco inmune a ruidos electromagnéticos. Adicionalmente, este puede alcanzar varios megabytes de ancho de banda, dependiendo de la calidad del mismo, y el costo es muy asequible. Además, podemos encontrarlos en tipo blindado y sin blindar. Cable trenzado sin blindar, que es el UTP. Sí, aquí podemos encontrar el significado de las siglas UTP. Sí, dice que es el más usado actualmente por su amplia difusión en telefonía y en redes LAN. Está formado por dos hilos debidamente aislados, ya sea por teflón o PVC, teniendo en cuenta que el primero es más resistente a la combustión y hace que se consuma, mas no crea llama, lo que hablábamos anteriormente. Existen dos tipos de recubrimiento: el rígido para claveado horizontal o vertical, y el flexible para patch cord. Dentro de las categorías del cable UTP podemos encontrar la categoría 1, que es un hilo telefónico trenzado de calidad de voz no adecuado para transmitir datos, como este que ya vimos en la ocasión anterior. Sí, categoría 2, cable par trenzado sin apantallar, cuenta con 4 pares de hilos de cobre con frecuencia de transmisión de 4 MHz, es este que podemos ver acá. ¿Sí? Categoría 3, velocidad de transmisión típica de 10 MB para Ethernet. El cable cuenta con 4 pares trenzados de cobre con 3 pares entrelazados por pie. Categoría 4, la velocidad de transmisión es hasta de 20 MB y también tiene 4 pares de cobre trenzados. Categoría 5, es la mejora de la categoría anterior. La velocidad de transmisión es de 100 MB y tiene 4 pares de cobre trenzado. Aquí lo podemos ver: 1, 2, 3, 4 pares de cobre trenzado, cada uno con su color asignado, y este es el protector exterior.
Este es el cable UTP 4 pares. Categoría 6. Categoría 6, la velocidad de transmisión es de 1 GB y soporta frecuencia superior a 200 MHz, 250 MHz. Y la categoría 7 es una mejor versión de la categoría 6, con velocidad superior de transmisión de 10 GB, con frecuencia superior a 600 MHz. Es más o menos el mismo cable y lo que difiere es la categoría de la transmisión de datos. Cable de par trenzado blindado, STP. Sí, aquí podemos ver lo que significa STP. Este cable tiene una funda de metal y recubrimiento de malla entrelazada que envuelve a cada par de hilos aislados con más protección que el cable UTP. Aunque es difícil de la instalación, es menos vulnerable a interferencias y ruido eléctrico. Ideal para centros informáticos por sus características y resistencia. Por su configuración es necesario que sea aterrizado o conectado a tierra. Aquí podemos ver el cable. Este es el blindaje total, los blindajes de par a par y este es el par trenzado que sale luego. Este es el conector STP y el plástico codificador de colores en el aislamiento. Sí. Aquí más se maneja la velocidad y el rendimiento, el precio promedio pero no es moderadamente caro, el tamaño de los medios del conector es medianamente grande y la longitud máxima del cable son 100 metros, es corto. Cable trenzado totalmente apantallado FTP. Esto posee una pantalla conductora global en forma trenzada con mejoras en la protección frente a las interferencias con respecto a los cables UTP. Adicionalmente tiene un costo más bajo con respecto a los STP. Aquí lo podemos ver. Este es el UTP normal. Sí. Aquí vemos que tiene una funda en polietileno. Adicionalmente tiene una cinta en aluminio poliéster. Esto es una cinta de poliéster, el alambre de cobre y pues este es el cable como tal. Referente al UTP pues hay mucha diferencia. Empezamos a mirar la parte del cable coaxial. Está formado por un conductor de cobre recubierto de una capa aislante flexible. Para su conexión se utilizan conectores BNC simples y en T. Al final el cable principal debe instalar resistencias especiales para evitar la reflexión de ondas de señal. Aquí podemos ver el UTP, viene una cubierta exterior en PVC o en teflón, viene el blindaje trenzado, este otro blindaje que es como en aluminio, la parte dieléctrica que aísla para poder evitar interferencias y el conductor central. Aquí podemos ver el conector BNC y el conector en T. La banda base del cable de más bajo costo se utiliza para la transmisión digital. En caso tal más explícito, un cable de 1 kilómetro de longitud se podrían tener velocidades de transmisión hasta de 10 megabytes. En un cable de menor longitud los valores de transmisión aumentan. Adicionalmente lo podemos ver en redes de área local y transmisiones de larga distancia, teniendo en cuenta que para los cables de mayor longitud de transmisión disminuye y podemos encontrar estos tipos de cable coaxial. RG100 es el más utilizado para redes de distribución con núcleo de 2.6 milímetros y un enmallado de 9.5 milímetros, dando como resultado un cable de 1 centímetro de grosor. RG150 es un cable más grueso para evitar interferencias en su funcionamiento. Tiene aproximadamente 1.5 centímetros de grosor. Cable coaxial fino. Dada su flexibilidad y manejo, encontramos este tipo de cables. Es un poco más caro e inmune a las interferencias y con diámetro de 0.5 centímetros. Es el cable más comercializado, conocido como el RG58 o el RG6. Coaxial de banda ancha. Es utilizado para señal analógica, comúnmente para el envío de señal de televisión por cable en tramos hasta de 100 kilómetros, puesto que la señal analógica es más una señal de patrones que son menos críticos, la verdad, a la hora de una señal digital. Encontramos que un cable que funcione a 300 MHz de frecuencia por lo general puede mantener velocidades de transmisión hasta de 150 megabytes. Aquí podemos encontrar los diferentes cables coaxiales, desde el RG6, el RG58 y el RG5. Ópticos. La fibra óptica es un conductor que por medio de ondas de luz transmite información binaria gracias a sus tres componentes que son fuente de luz. Se encarga de modificar la señal eléctrica en una señal óptica y binaria, tal como 1 presencia de luz y 0 ausencia de luz. En el medio de transmisión encontramos que es una fibra de vidrio ultra delgada que transporta la luz y el detector que se encarga de generar un pulso eléctrico en cuanto la luz actúe sobre él. La fibra óptica está compuesta por 2 capas de vidrio, cada una con distinto índice de refracción, donde el índice de refracción del núcleo es mayor al del revestimiento, lo único que hace que la luz se propague por el núcleo, donde el modo de distribución de dicha señal se conoce como monomodo o multimodo. Aquí podemos ver la fibra de monomodo, donde encontramos que el núcleo es mucho más delgado,
¿sí? El revestimiento es más grueso para evitar interferencia y la cubierta protectora pues es un poco, pues es acorde a lo normal, ¿sí? El monomodo dice que se requiere un recorrido muy directo en línea recta, tanto así que el núcleo es muy pequeño, como ya lo decíamos, para menor dispersión de la onda, y se usa para realizar recorridos de larga distancia y utiliza el láser como fuente lumínica. Aquí encontramos el multimodo, la luz que se transmite por el núcleo que hace las veces de un espejo, lo que hace que la pérdida de señal sea prácticamente nula. El núcleo es más grueso y su aplicación se da para distancias más cortas que en el monomodo. Se usa un LED como fuente lumínica a menudo dentro de una red LAN o inferior a 200 metros dentro de una red de campo. Aquí podemos ver que ya el núcleo es un poco más grueso y hace las funciones de espejo, y utilizan el LED como método de difusión de señal. Multimodo de índice gradual. La luz se propaga por el núcleo mediante una refracción gradual. Esto es debido a que el núcleo se construye como un índice de refracción que va a tener en aumento desde el centro hasta los extremos. Suelen tener el mismo diámetro de las fibras multimodo. Multimodo de índice escalonado. En este tipo de fibra óptica viajan varios rayos por el núcleo simultáneamente, lo que hace que se desfacen dentro del viaje por el interior de la fibra, por lo cual la transmisión es corta. Aquí podemos mirar el multimodo escalonado, que lo hace pues como si fuera un espejo, refractan las líneas de punto a punto. Sí, aquí vemos el multimodo de índice gradual, que hace las veces como de una elipse que está viajando de un punto a otro. Y el monomodo, pues el perfil de índice, vemos que pues es un láser que viaja en un solo sentido, y pues se hace de una manera muy rectilínea. Aquí podemos ver los conectores de fibra óptica, el FC, el FDD1, el NT Array, el ST, el SC duplex, el SC y el LC. Son los más básicos que podemos encontrar dentro del mercado, ¿sí? Y aquí podemos ver, para finalizar, ya las ventajas y desventajas de la fibra óptica. La ventaja, pues tiene mayor ancho de banda, mayor distancia a menor atenuación, ocupa poco espacio, al ser dieléctrico es mejor en todo tipo de ambiente, su ancho de banda es muy grande, es inmune a interferencias electromagnéticas y es más resistente a medios corrosivos. Las desventajas: el costo. Se puede usar por transmisores y reflectores, pues son más costosos, requiere herramienta especial. Por la alta fragilidad de la fibra requiere mayor cuidado. Los empalmes son complicados de realizar, en especial en campos abiertos. No puede transmitir electricidad para alimentar repetidores intermedios, y no existen memorias ópticas. Ya esto es todo por lo que tiene que ver con la socialización de los medios guiados. Muchísimas gracias. Aquí dejo las referencias bibliográficas para que pues las tengan en cuenta. Muchas gracias. Un saludo para todos, compañeros. Mi nombre es Jogerly Fernández Espinosa, código 96194088. Esta es mi presentación de red de acceso básico, el tema elegido por mí es medios de transmisión no guiados. Los medios de transmisión no guiados son todos aquellos en los que la señal se propaga a través del aire o el vacío. Dicha transmisión se puede llevar a cabo de manera direccional o omnidireccional. Para ello se utilizan antenas que captan las ondas electromagnéticas, para lo cual se dispone de una antena que hace de receptor y otro de transmisor. Esto para los medios de transmisión vía microondas. Bueno, les mencionaba anteriormente que uno de los medios de transmisión no guiados es el microondas, para lo cual se utiliza una estación emisora y otra receptora, en la cual siempre debe haber un enlace visual entre las dos, y se debe utilizar las antenas parabólicas de dimensiones adecuadas según la longitud de onda, la frecuencia que se va a utilizar y los márgenes de potencia disponibles, ¿sí? Entonces tenemos que a mayor amplitud de la antena parabólica, pues más potencia le podemos aplicar a la señal.
El enlace microondas puede ser tanto terrestre como espacial, según donde estén situadas las estaciones, sobre la Tierra o sobre la órbita terrestre. Aquí hay una imagen de enlace microondas en el que mostramos claramente que debe haber un línea de vista entre las dos antenas, entre la receptora y la tenemos que esto sería para un enlace punto a punto, y esto lo que tenemos aquí sería para un enlace omnidireccional, donde lo que tenemos es una antena repetidora y muchas antenas cliente que se conectan a la repetidora, ¿sí? Un ejemplo claro de omnidireccional serían las antenas repetidoras para las líneas celulares, ¿sí? O para las zonas Wi-Fi. Bueno, y el enlace punto a punto pues es el que se utiliza para llevar dicha información de un lado al otro, pero siempre se debe obtener que hay línea de vista. Las frecuencias que utilizamos en los enlaces microondas están las frecuencias extremadamente altas, EHF, las frecuencias super altas, las frecuencias ultra altas, las frecuencias muy altas que se utilizan para la radiodifusión de televisión, bueno, para radio y televisión. Las frecuencias altas también se utilizan lo que son las ondas cortas para lo de la AM, las frecuencias medias, las frecuencias bajas, frecuencias muy bajas, frecuencias de voz y frecuencias extremadamente bajas. Aquí una breve explicación de lo que se hace o la función que cumple cada una de las ondas. Entonces tenemos que la onda muy baja, la VLF, que comprende entre las que van entre 3 y 30 kHz y por debajo de los 30 MHz. Esto permite una propagación a largas distancias, razón por la que se utiliza en las transmisiones que se pretende tener mayor alcance. Entonces, a menor frecuencia, mayor distancia. Las ondas de baja frecuencia son las comprendidas en la banda de los 30 a los 300 kHz y presenta una propagación similar a las de baja frecuencia, solo con la única salvedad que durante el día pues van a tener una mayor atenuación, ¿sí? Entonces la parte atmosférica las perjudica mucho, ¿sí? Si está haciendo mucho sol, esta onda esta frecuencia no va a ser buena para en los días soleados. Las ondas de media frecuencia que se encuentran en la banda de los 300 a los 3000 kHz presenta baja atenuación, que quiere decir que la situación atmosférica no la perjudica tanto como a las ondas de baja frecuencia y son utilizadas para la radiodifusión, para las emisoras y para el servicio móvil marítimo. Las ondas de alta frecuencia, comprendidas en la banda de 3 a 30 MHz, su propagación depende mucho de las condiciones de la ionosfera, por lo que su alcance será variable según las horas del día y la estación. Se utilizan para múltiples aplicaciones a distancias moderadas y largas, como es el servicio móvil marítimo. Las ondas de muy alta frecuencia, las VHF, comprendidas entre los 30 y los 300 MHz, su propagación se realiza en línea recta y se utiliza para transmisiones a corta distancia, en televisión, en radio FM, radar, navegación aérea y el servicio móvil marítimo.
La ionosfera es transparente a las mismas. Las ondas de ultra alta frecuencia UHF forman la banda de los 300 a los 3000 MHz y poseen características de propagación similares a las VHF, siendo la banda empleada para el servicio de telefonía móvil. ¿Sí? Entonces, la UHF es la frecuencia que se utiliza para la telefonía móvil, tanto GSM como UMTS, así como las comunicaciones inalámbricas de Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX y de satélite. Tenemos las satelitales, es otro medio de transmisión no guiado. Igual se hace con microondas, pero ya es en la parte el repetidor va a estar en la órbita. Esto consiste en un transponder, que es un dispositivo receptor transmisor. Está en una estación basada en tierra que controla su funcionamiento, que sería el backbone, que aquí lo aplica como esta antena grandota que está aquí, que va a ser la que nos va a hacer las funciones de controlar lo que vamos a enviar y lo que vamos a recibir a través del satélite. Y su funcionamiento es a través de una red de usuarios de las estaciones terrestres, que sería en este caso, bueno, aquí está aplicada por esta antenita o por las casas. Dice que esto proporciona facilidades para transmisión y recepción del tráfico de comunicaciones a través del sistema de satélite. Entonces el satélite va a ser de receptor y transmisor. Entonces el backbone al satélite y del satélite a las diferentes estaciones en tierra. Las satelitales, los satélites de comunicaciones se encuentran equipados con múltiples repetidores, se llaman transponders, de 6 a 20, que pueden ser asignados a diferentes usos, permitiendo de esta manera el tratamiento simultáneo de infinidad de señales, siendo típicos anchos de banda de 36 MHz en la banda de frecuencias comprendida entre 4 y 6 GHz, es denominada banda C, que soporta entre 960 y 1800 canales. De 12 a 14 GHz es la banda KU y de 20 a 30 GHz es la banda KA, con menores longitudes de onda en estas dos últimas, en la banda KU y la banda KA. Existe una gran diferencia entre las comunicaciones vía satélite y la que usan otros medios de transmisión terrestres. Básicamente, ¿cuáles son? La gran capacidad de transmisión, con una capacidad por repetidor de unos 3000 canales, pudiendo utilizar diferentes bandas de frecuencia de microondas. Las satelitales también nos dan una capacidad para una transmisión de radiodifusión. La antena transmisora puede enviar señal a una amplia zona, permitiendo a multitud de usuarios la captación de las señales de radio y televisión. Este es uno de los principales usos para crear las redes de CATV. ¿Sí? Entonces yo creo que la gran mayoría en nuestras casas pues hemos utilizado o hemos visto o tenemos lo que es DirecTV o que es Claro satelital, ¿cierto? Entonces es aquí donde entra la parte de las satelitales. También tenemos la posibilidad de crear una red de telefonía móvil utilizando una constelación de satélites de órbita baja o LEO, órbita de terrestre baja. Aquí las iniciales están en inglés, Low Earth Orbit. Y la posibilidad de crear una red de telefonía fija y celular. El coste de la transmisión es independiente de la distancia entre el emisor y el receptor, por lo cual es un medio muy interesante para realizar comunicaciones entre continentes o entre países alejados. Aunque esta gran cobertura trae consigo el problema de su poca seguridad, a menos que la información se codifique. ¿Sí? Ustedes no sé si antes habíamos escuchado que la parte de la televisión era pirateada porque pues
precisamente era más fácil piratear la, la televisión satelital, y por eso se vendían unos decodificadores que eran piratas. Es precisamente por eso, porque la seguridad era muy baja. Esto ya ha ido cambiando un poco, ya ahora se hace mucho más difícil, ya hay viene mayor encriptación en la señal que viene del satélite y el backbone. Algo en contra de las satelitales sería que existe un retraso en la propagación de la señal que puede llegar hasta 0,5 segundos y que es incompatible con ciertas aplicaciones. El infrarrojo es otro medio de comunicación no guiado. Se usa mucho para la comunicación de corto alcance, como los controles remotos de los televisores, de grabadoras de video y estéreos. Utilizan comunicación infrarroja. Estos controles son relativamente direccionales, baratos y fáciles de construir, pero tienen un inconveniente importante, y es que no atraviesan los objetos sólidos. Entonces, de celular a celular, de portátil a portátil se puede hacer pero siempre cubriendo distancias muy cortas. Las estaciones infrarrojas pueden usar tres tipos de métodos para ello: punto a punto, casi difuso y difuso. Estas son las tres tipos de comunicación infrarroja que hay. En el punto a punto, el tipo de emisión por parte del transmisor se hace de forma direccional, por ello las estaciones deben verse directamente para poder dirigir el haz de luz directamente de una hacia la otra. ¿Sí? El modo casi difuso, el tipo de emisión es radial, esto es, la emisión se produce en todas las direcciones, al contrario del modo punto a punto. Para conseguir esto, lo que se hace es transmitir hacia distintas superficies reflectantes, las cuales dirigirán el haz de luz hacia las estaciones receptoras. De esta forma se rompe la limitación impuesta en el modo punto a punto de la direccionalidad del enlace. Y en el modo de emisión difuso, la diferencia con el anterior, el casi difuso, es que debe ser capaz de abarcar mediante múltiples reflexiones todo el recinto en el cual se encuentran las estaciones. Obviamente esto requiere una potencia de emisión mayor que los modos anteriores, puesto que el número de rebotes incide directamente en el camino recorrido por la señal y las pérdidas aumentan. Sí, realmente esto es muy poco lo que se utiliza. Lo que vemos generalmente es el punto a punto, que ahora se hace por ejemplo con lo que se está utilizando ahora, que es el pagar con el celular en algunos puntos de compra, ¿sí? O anteriormente, no sé, ahora muy poco se utiliza, es el transmitir datos de un celular a otros y ponerlos a muy poca distancia. Eso era lo que se hacía con el infrarrojo, que también es un tipo de microonda, pero es nanométrica. Y el Bluetooth es otra especificación industrial para redes inalámbricas de área personal, que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace de radiofrecuencia en la banda ISM de los 2,4 GHz. Los principales objetivos que se pretenden conseguir con esta norma son facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos, eliminar cables y conectores entre estos, ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización de datos entre equipos personales. Y los dispositivos que con mayor frecuencia utilizan esta tecnología pertenecen a sectores de las telecomunicaciones y la informática personal, como los PDA, los teléfonos móviles, computadoras portátiles, los ordenadores personales, las impresoras o las cámaras digitales. Es lo que vemos ahora, que todo trae Bluetooth. De las conclusiones que podemos decir de los medios de transmisión no guiados, tenemos que son comunicaciones sin cables, independientemente de la localización. Tienen una gran cobertura, hasta un país, un continente, etc. Disponibilidad de banda ancha, independencia de la estructura de comunicaciones en tierra, ¿sí? Si utilizamos la satelital, una instalación rápida de una red, el costo bajo y las características del servicio uniforme. Referencias bibliográficas de la UNAR.
Muchas gracias, compañeros, espero hayan entendido un poco el tema tratado. Cordial saludo, mi nombre es Juan Carlos León, código 1111-195-136. Esta es la presentación del curso de redes de acceso básico y el tema que me corresponde es los medios de transmisión, simplex, duplex y full duplex. El medio de transmisión constituye el soporte físico a través del cual el emisor y el receptor pueden comunicarse en un sistema de transmisión de datos. Distinguimos dos tipos de medios, los guiados y los no guiados. En ambos casos, la transmisión se realiza por medio de ondas electromagnéticas. Los medios guiados conducen o guían las ondas a través de un camino físico. Ejemplo de estos son los medios como el cable coaxial, la fibra óptica y el par trenzado. Los medios no guiados proporcionan un soporte para que las ondas se transmitan, pero no las dirigen, como ejemplo de ello tenemos el aire y el vacío. Introducción a los medios de transmisión. La energía para transmitir datos puede ser eléctrica, ondas de radio, luminosa, etc. Cada tipo tendrá sus propiedades y requisitos de transmisión. Podrá utilizar diferentes medios físicos de transmisión como cobre, aire o vidrio. El transmisor necesita hardware especial para transformar datos en energía y una conexión de hardware con el medio de transmisión utilizado. El receptor necesita hardware especial para transformar energía en datos y una conexión de hardware con el medio de transmisión utilizado. Conceptos básicos y terminología. El canal es el medio de transmisión al que se le acoplan un transmisor y un receptor y por tanto tiene asociado un sentido de la transmisión. Puede ser analógico, información suministrada al transmisor es analógica. Puede ser digital, la información suministrada al transmisor es digital. El tipo de canal lo componen los equipos, no el medio. Circuito es el canal en cada sentido de la transmisión. El enlace. Circuito con controladores de los equipos terminales de datos, camino de transmisión entre T-Shore y R-Shore. Enlace directo. Enlace en el que la señal se propaga sin usar dispositivos intermedios que no sean amplificadores o repetidores. Configuración o enlace punto a punto. Enlace directo entre dos dispositivos que comparten un medio de transmisión. Configuración multipunto. El medio es compartido por más de dos dispositivos. Medios de transmisión. La naturaleza del medio, junto con la de la señal que se transmite a través de él, constituyen los factores determinantes de las características y la calidad de la transmisión. En el caso de medios guiados, el propio medio es el que determina principalmente las limitaciones de la transmisión, velocidad de la transmisión de los datos, ancho de banda que pueden soportar y espacio entre repetidores. Sin embargo, al utilizar medios no guiados, resulta más determinante en la transmisión el espectro de frecuencia de la señal producida por la antena que el propio medio de transmisión. Modos de transmisión. Clasificación de las transmisiones. Se puede dar según el sentido de la transmisión y estos pueden ser simplex, duplex o full duplex. Un método de caracterizar líneas, dispositivos terminales, computadoras y módem es por su modo de transmisión o de comunicación. Las tres clases de modos de transmisión más comunes son la simplex, la duplex y la full duplex. La simplex, la transmisión simplex o SX o unidireccional es aquella que ocurre en una dirección solamente, deshabilitando al receptor de responder al transmisor. Normalmente la transmisión simplex no se utiliza donde se requiere interacción humano-máquina. Ejemplos de transmisión simplex son la radiodifusión, el broadcast de TV y radio, el pagging unidireccional, etc. Modos de transmisión duplex o half duplex. La transmisión half duplex o HDX permite transmitir en ambas direcciones
Sin embargo, la transmisión puede ocurrir solamente en una dirección a la vez. Tanto transmisor y receptor comparten una sola frecuencia. Un ejemplo típico de dúplex o half dúplex es el radio de banda civil CB, donde el operador puede transmitir o recibir, pero no puede realizar ambas funciones simultáneamente por el mismo canal. Cuando el operador ha completado la transmisión, la otra parte debe ser avisada que puede empezar a transmitir. Un ejemplo diciendo cambio. Modo de transmisión full duplex o TXRX, TXRX. La transmisión full duplex permite transmitir en ambas direcciones, pero simultáneamente por el mismo canal. Existen dos frecuencias, una para transmitir y otra para recibir. Ejemplos de este tipo abundan en el terreno de las telecomunicaciones. El caso más típico es el de la telefonía, donde el transmisor y receptor se comunican simultáneamente utilizando el mismo canal, pero usando dos frecuencias. Gracias. Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Diego Fernando Gómez, pertenezco al CEA Dos Quebradas. Estoy cursando el tercer semestre de Tecnología en Gestión de Red de Acceso de Telecomunicaciones y estaré presentando los medios de transmisión guiados para el curso Red de Acceso, nuestro tutor Celso Javier Rodríguez. ¿Qué son? El medio de transmisión constituye el soporte físico a través del cual el emisor y el receptor pueden comunicarse en un sistema de transmisión de datos. Esta transmisión se realiza por medio de ondas electromagnéticas y es el mismo medio el que determina las limitaciones de la transmisión. Existen diferentes tipos de cables para su ejecución. Tipos de cable de cobre, par sin trenzar paralelo. Este medio de transmisión está formado por dos hilos de cobre paralelos recubiertos de material aislante, o sea plástico. Este tipo de cableado ofrece muy poca protección frente a interferencias. Se utiliza como cable telefónico para transmitir voz analógica. También está el par trenzado. Consiste en dos cables de cobre aislados, normalmente de 1 milímetro de espesor, enlazado de 2 en 2 de forma helicoidal, semejante a la estructura del ADN. La forma trenzada del cable se utiliza para reducir la interferencia eléctrica con respecto a los pares cercanos y a otras interferencias procedentes del exterior. Normalmente uno de los cables está marcado con una línea longitudinal indicando que se utiliza como la masa en la conectorización, así como lo indica la imagen. Tipos de pares trenzados. Pares trenzados no apantallados o cable UTP. Son los más simples y no tienen ningún tipo de pantalla conductora. Son flexibles y sensibles a interferencia. También están los pares trenzados apantallados individualmente o cables STP. Son iguales a los anteriores, pero en este caso se rodea a cada par de una malla conductora que se conecta a las diferentes tomas de tierra de los equipos. Gracias a esta construcción poseen una gran inmunidad al ruido o a interferencias. Trenzados apantallados individualmente con malla global. Son iguales a los cables anteriores, pero se le añade una pantalla global a todos los cables. Son los que poseen una mayor inmunidad al ruido. Pares trenzados totalmente apantallados. Son unos cables de pares que poseen una pantalla conductora global en forma de trenza. Mejora la protección frente a interferencias con respecto a los cables UTP, aunque su coste es inferior a los cables STP. Dependiendo del número de cables que tenga un cable, el número de vueltas por metro que posee su trenzado y los materiales utilizados, los estándares de cableado estructurado clasifican los tipos de pares trenzados por categorías. La imagen nos indica la envoltura, el blindaje, el trenzado, blindaje de papel metálico y los pares trenzados. En esta imagen presentamos el trabajo telefónico, donde se pone pues sobre todo en práctica el manejo de estos tipos de cable. Tenemos acá la imagen de unos obreros tendiendo un cable, instalando un cable telefónico. Tenemos acá un cable con todos los pares. Ese puede ser un 1200 pares este cable. Tenemos acá la imagen con todas las características del cable y todos sus componentes. Y en esta imagen tenemos un obrero en el poste trabajando
realizando un empalme de cables telefónicos, realizando el empalme. Ahorita hablaremos acerca del cable coaxial. Como lo indica la imagen, el cable coaxial está compuesto de la malla de la cubierta, una cubierta negra de plástico, tiene su dieléctrico, el vivo o el núcleo central y tiene también una lámina metálica. Entonces, el cable coaxial, este es otro medio típico de transmisión, tiene mejor blindaje que el par trenzado, por lo que puede alcanzar velocidades de transmisión mayores y los tramos entre repetidores o estaciones pueden ser más largos. Consta de un alambre de cobre duro en su parte central por donde circula la señal, el cual se encuentra rodeado por un material aislante. Este material está rodeado por un conductor cilíndrico, el conductor externo está rodeado por una capa de plástico protector. Tenemos varias características, como es el coaxial de banda base, se utiliza en la transmisión digital. El ancho de banda máximo que se puede obtener depende de la longitud del cable. Tenemos también el coaxial grueso. Este comenzó a utilizarse en redes locales y hoy en día solo se emplea para realizar la estructura troncal de distribución de la red. Y hay varios tipos: el RG100, que tiene sus características, que es un núcleo de 2.6 milímetros, la malla de 9.5 milímetros, dando lugar a un cable de 1 centímetro. Está también el RG150, posee secuencia de capas trenzadas, su núcleo es de 3.7 milímetros, la malla es de 134.5 milímetros, dando lugar a un cable de 1.5 centímetros. También está el coaxial fino. Dada su flexibilidad, es fácil de instalar, posee núcleo de 1.2 milímetros y una malla de 4.4 milímetros. Ese es el cable RG58. También está el coaxial de banda ancha, se utiliza para la transmisión analógica, comúnmente para el envío de la señal de televisión por cable. Tenemos las imágenes de conectores coaxiales. Acá en esta imagen del centro hay diferentes tipos de cables, de conectores para cable coaxial. Acá tenemos una imagen, ya el cable conectorizado. Este sería un cable RG56 con conectores de presión, y en esta otra imagen tenemos diferentes conectores ya para cables de mayor longitud, cables más grandes, como puede ser el cable línea 500 o el cable línea 715, que son cables ya para redes troncales. Ahora vamos a continuar. Tenemos también otro medio también, que es la fibra óptica, un medio de transmisión. Entonces la fibra óptica está basada en la utilización de las ondas de luz para transmitir información binaria. Un sistema de transmisión óptico tiene tres componentes. La fuente de luz se encarga de convertir una señal digital en eléctrica, ceros y unos, en una señal óptica. Típicamente se utiliza un pulso de luz para representar un 1 y la ausencia de luz para representar a un 0, o se modifica su longitud de onda. El medio de transmisión es una fibra de vidrio ultra delgada que transporta la luz. El detector se encarga de generar un pulso eléctrico en el momento en el que la luz incide sobre él, así como lo indica la imagen: señal eléctrica, emisor, la fibra óptica, la luz pasando por el cable, por la fibra óptica, y el detector, que es la señal eléctrica. Los cables de fibra óptica pueden transmitir la luz de tres formas diferentes, como está el tipo de fibra monomodo. En este caso la fibra es tan delgada que la luz se transmite en línea recta. Tenemos la fibra multimodo. La luz se transmite por el interior del núcleo, incidiendo sobre su superficie, como si se tratara de un espejo. Las pérdidas de luz en este caso también son prácticamente nulas. También está la multimodo de índice gradual. La luz se propaga por el núcleo mediante una refracción gradual. Esto es debido a que el núcleo se construye con un índice de refracción que va en aumento desde el centro hacia los extremos. Tenemos acá, como lo indica la imagen, los empalmes de fibra óptica, y tenemos una persona acá haciendo la fusión de la fibra con una máquina, con una fusionadora. Tenemos también acá una caja de empalme con los pigtails, los elementos terminales de la fibra, los conectores, y acá los diferentes tipos de conector para fibra óptica. Los empalmes, también hay empalmes mecánicos. Se realiza un corte cuidadoso de cada extremo y se unen mediante una manga especial
que los sujeta en su lugar. Fundiendo los dos extremos, se realiza una fusión de los dos tramos para formar una conexión sólida. Este empalme es casi tan bueno como una fibra de hilado único, pero aún así existe un poco de atenuación. Este sería el caso de la fusión ya a través de una máquina fusionadora. Tenemos también las ventajas de la fibra óptica. Puede manejar anchos de banda mucho más grandes que el cobre. Debido a su baja atenuación, solo se necesitan repetidores cada 30 kilómetros. Es muy buena pues la capacidad que da de distancia. No es interferida por ondas electromagnéticas. Es delgada y ligera, sobre todo comparada con cables de cobre de igual capacidad de transmisión. La fibra óptica es un cable más liviano y su capacidad de transmisión es muy amplia. Las fibras no tienen fugas y es muy difícil intervenirlas. Acá tenemos en esta imagen, ya para terminar, un ejemplo de una red coaxial y fibra óptica. Podríamos hablar de una red HFC, una red híbrido fibra coaxial. ¿Qué quiere decir? Tenemos acá, como le indica la imagen, tenemos la fibra óptica, el domo o la cubierta de empalme. Tenemos acá, aquí cambia, como lo indica acá, aquí cambia la fibra coaxial a un nodo de zona. Luego tenemos el cable coaxial, puede ser un cable línea 500. Y tenemos acá ya una red de distribución donde se conectan los usuarios para que puedan acceder al servicio que quieran pues obtener. Muchas gracias. Buenas noches, tutor y compañeros de grupo. Soy Jorge Emilio Alvear. Hoy vamos a hablarles sobre medios de transmisión, entre los cuales tenemos los guiados y no guiados. Primero vamos a definir qué es un medio de transmisión. Se dice que en sistemas de transmisión, el medio de transmisión es el camino físico entre el transmisor y el receptor. También este es el puente de unión entre la fuente y el destino. Decimos que los medios de transmisión se clasifican en dos grupos. Están los guiados, también denominados alámbricos, entre los cuales tenemos el cable coaxial, el par trenzado y la fibra óptica. Y están los no guiados denominados inalámbricos. Entonces, para nuestro tema vamos a hablar sobre los medios de transmisión no guiados. Es decir, en los medios de transmisión no guiados, las señales son ondas electromagnéticas que pueden recorrer el vacío del espacio exterior. Esto hace que los medios de transmisión no guiados sean un gran uso para las redes. En las transmisiones inalámbricas se consideran tres intervalos de frecuencias. Están las microondas, que van de 1 giga hasta 40 gigas. Las señales son direccionales. Estas generalmente se utilizan para enlaces punto a puntos. También tenemos las ondas de radio, que estas van en velocidad entre 30 MHz y 1 GHz, adecuadas para aplicaciones omnidireccionales. Y tenemos las infrarrojas, que estas son 3 por 10 a la 11 Hz y hasta 2 por 10 a la 14 Hz. Estas son para coberturas locales, enlaces punto a punto, también multipunto, en áreas de espacios cerradas, por ejemplo en las habitaciones. La transmisión y la recepción se realiza mediante una antena. Hay unas que son tipo parabólica, que son tipo plato, cuyo diámetro típico es de 3 centímetros. Estas antenas se fijan rígidamente en forma que el haz debe estar perfectamente enfocado en una trayectoria visual hacia la antena receptora, así como vemos aquí en este diagrama. También tenemos que ellas se sitúan a una altura suficiente sobre el nivel del suelo, o sea, esto quiere decir que ellas deben tener como una línea de vista.
Cuando utilizamos este tipo de transmisión en redes de cobertura mayor o a larga distancia, se concatenan diferentes enlaces punto a punto. Entonces las antenas, algunas van a ser de repetidoras, y ellas van conectadas con otras antenas adyacentes para así poder cubrir la distancia deseada. El otro tipo de transmisión que tenemos en los no guiados son los microondas terrestres. Estas se utilizan para servicios de telecomunicaciones a larga distancia, para la transmisión de voz y televisión. Las frecuencias de esta varían entre 1 y 40 GHz. Para una distancia corta requiere un número menor de repetidores o amplificadores. Esto la hace diferente con respecto al cable coaxial. Y lo único que sí exigen es que las antenas estén perfectamente alineadas. Otro uso son los enlaces punto a punto en cortas distancias, por ejemplo entre edificios. Se utiliza también para aplicaciones de circuitos cerrados o interconexiones entre redes locales. Como ya les había comentado, el rango de operación o el ancho de banda de esta frecuencia opera entre 1 GHz y 40 GHz. Cuanto mayor sea la frecuencia, mayor va a ser el ancho de banda potencial. Mayor es el ancho de banda potencial y mayor es la posible velocidad de transmisión. Otro tipo de medio de transmisión no guiado que tenemos son los microondas por satélite. Es decir, un satélite es esencialmente una estación que retransmite microondas. Se usa como enlace entre dos o más transmisores receptores terrestres denominados estación base, así como vemos aquí en nuestro diagrama. Entonces el satélite recibe la señal en una banda de frecuencia CH ascendente, la amplifica, la repite y la retransmite en otra banda de frecuencia descendente. El rango de frecuencia del satélite se encuentra entre 1 y 10 GHz. Entonces, cuando es por debajo de 1 GHz, esta es apreciable al ruido. Entonces, el ruido se produce por causas naturales, incluso el ruido galáctico, el ruido solar, el ruido atmosféricos y algunas interferencias producidas por dispositivos electrónicos. Por encima de 10 GHz, la señal se ve severamente afectada por la absorción atmosférica. Entonces, que no se puede pasar de estas velocidades. Y la otra tipo de transmisión no guiada que hablamos son los infrarrojos. Estas se llevan a cabo mediante transmisores receptores que modulan luz infrarroja no coherente. Entonces aquí vemos el ejemplo, un ejemplo claro es el Bluetooth, que se utiliza hoy muy en día, donde uno puede puede establecer conexiones con diferentes equipos. Una de las diferencias entre los rayos infrarrojos y las microondas es que las microondas sí pueden atravesar paredes, mientras que los infrarrojos no. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los problemas de seguridad e interferencias no se presentan en este medio de transmisión, como se presentan en los microondas. Otra claridad que podemos hacer aquí es que en infrarrojo no hay una asignación de frecuencias, ya que esta banda
ya que pueden operar en esta banda, no se necesitan permisos del ministerio como lo necesitan los otros tipos de transmisión, como son los satélites y los microondas terrestres. Bueno, compañeros, esto era lo que yo les quería comentar y explicar sobre los medios de transmisión no guiados. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.